Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la rueda de prensa del técnico del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick. Empezamos con el turno de preguntas. Hola, buena tarde. Hansi, Hola, buenas tardes. Semifinals de Champions contra el Inter. Un equip que ha encaixat pocs gols, un equipo que ha encajado muy pocos goles, 5 contra vosotros, que sois el equipo más goleador. ¿Cuál creéis que será la clave de la eliminatoria y especialmente de la ida mañana en casa? Estamos centrados en la ida, así que esta es la primera parte del objetivo. El Inter es un contrincante muy difícil. Son uno de los mejores defensores de Europa. Tienen un centrocampista muy bueno y también dos laterales muy buenos. Tenemos que centrarnos mucho en... Va a ser un partido difícil, pero tenemos que estar preparados para ello. ¿Qué tal, mister? Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. Has tenido poco tiempo para preparar este partido, teniendo en cuenta de dónde venimos. Y es un partido, una semifinal, la ida de la Champions, que viene condicionada por estas horas de descanso, por el desgaste del equipo y por las emociones que ha vivido el conjunto. No sé cómo lo has podido gestionar y, sobre todo, cómo has visto a los jugadores, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Gracias. Bien, en ambos sentidos. Cuando ganas contra el Real Madrid en la Copa del Rey, evidentemente también influye cómo fue el partido, mucha emoción se palpaba, pero estamos centrados. Tenemos la oportunidad de conseguir y llegar a la final de la Champions League y es el objetivo más importante. Es la competición más importante. Así que para cualquier equipo sería un sueño. Tenemos que centrarnos, seguir centrados. El entrenamiento de hoy ha ido bien, todos los jugadores están concentrados. También nos hemos reunido para hablar del rival y para hablar de lo que tenemos que hacer. Tenemos que mejorar de nuestro último partido contra el Real y esto es en lo único en lo que nos centramos. Evidentemente, tenemos que mostrar nuestros puntos fuertes, cómo queremos jugar a fútbol, cómo podemos jugar nuestra mejor versión. Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Venís de una prórroga muy exigente a nivel físico. A partir de ahora, con lo que os jugáis, ¿crees que la cabeza y el cuerpo irán más lejos de lo que lleguen las piernas o te planteas cambiar el 11? Veremos mañana. Esto no lo vamos a hablar hoy porque todavía tenemos un día y mañana veremos qué pasa, cómo se recuperan. When you see Inter, they played on Sunday, so they have less hours than we, but el Inter ha tenido menos horas para prepararse, pero bueno, seguro que ambos equipos estarán luchando al máximo y también en el banquillo tenemos jugadores que quieren jugar la semifinal, así que bueno, todo bien. Hansi, hola, Laura Brugués de TV3. Después de haber ganado la Copa del Rey, el mensaje del entrenador tiene que ser todavía más exigente para que rebaje la euforia. Si es difícil separar la euforia ante un partido tan importante como es el de mañana por parte de los jugadores, y por eso aquí el entrenador tiene que ser más duro todavía y decir que aparquemos la euforia de cara al partido. Gracias.
No, estoy viendo a todos los jugadores concentrados y saben en lo que nos estamos jugando y quieren llegar a la final, evidentemente. Esta victoria contra el Real Madrid es muy importante para las sensaciones y para estos momentos, ¿no? De hecho, también nos puede llevar más allá y para mí creo que es la clave. Es un empuje, ¿no? Creo que podemos llegar a la final. There are some players also in the age, maybe is the last opportunity to reach the final, and they will give 100%. Y desde luego el rival va a dar el 100% para llegar a la final. Hola, míster. Bon dia. Adrià Albets, en directe pel Què t'hi jugues de Ser Catalunya. Volia saber com gestionarà... Quería saber cómo gestionará la portería a partir de ahora, empezando por mañana. Si Chesney será el portero en la semifinal o si tiene alguna opción de jugar Ter Stegen. No, Tec jugará en la Champions League, eso está claro, y quizás cambiamos en la Liga. Pero bueno, veremos más adelante. De momento, Tec jugará en la Champions League. Buenas tardes, Hansi. Buenas tardes, Hansi. Me gustaría preguntarte en este momento de la temporada, ¿se centra en la técnica o quizá en la disponibilidad de los jugadores? ¿Está pensando en la táctica? Claro, evidentemente. Y también nos hemos entrenado hoy. Cada vez hay menos tiempo. Y nos tenemos que centrar en cómo de disponibles están los jugadores y si están lesionados. Y claro, es importante que sigan jugando. Pero también nos centramos en la táctica, sí. Lo hemos visto hoy. Después de habernos recuperado 2 días, hoy ha sido un muy buen día para centrarnos en la táctica. Hola, Hansi. Aquí, ¿qué tal? Buenas tardes. Alex Pinta en el de relevo. Te quería preguntar por Fermín, por su irrupción el otro día en el partido, que entró muy bien en la segunda mitad ante el Madrid. ¿Qué importancia tiene en el equipo y si mañana es una opción para salir de inicio? Gracias. Claro, Fermín siempre es una opción. On Saturday, we decided different. But the important thing is what I said. So we start with the starting 11. We start the match and finish with the players who came in, and he made a fantastic job. So Fermín hizo un muy buen trabajo. Es un muy buen jugador y lo necesitamos. Siempre está en la correcta posición y también juega muy bien con el balón. Siempre está a tope para jugar contra el oponente y en la defensa. Es increíble. Está en un muy buen nivel. Hola. Tracy Rodrigo de l'Équipe. Jules Koundé anotó un gol muy importante para todo el barcelonismo. ¿Cuál es la importancia del jugador en el campo, pero también en el vestuario? Gracias. Jules is a really professional player. Jules es un jugador muy profesional. Además de marcar goles, para mí también es muy importante que defiende muy bien. Gestiona muy bien las situaciones y de hecho en el último partido contra el Real contra Bellingham estuvo ahí, lo paró. Fue increíble ver cómo jugaba, incluso en ese pase y cuando saltó. La verdad que me sorprendió, pero luego vi que alcanzaba el balón y que estaba ahí en el momento correcto, así que me puse muy feliz y eufórico, ¿no? Para mí, Jules juega en un nivel muy alto. Sí, para nosotros es un jugador muy importante. Juan. Hola, buenas tardes, señor Flick. Juan Bautista Martínez de La Vanguardia. Han salido últimamente distintas informaciones sobre su futuro, sobre su posible renovación por un año más
como entrenador del Barcelona. Quería saber cómo está la situación, según su opinión. I think I will coach the team next year. Creo que entrenaré al equipo al año que viene, sí. Tengo el contrato firmado hasta finales de la temporada siguiente y, como he dicho anteriormente, estoy muy contento de estar aquí, de entrenar al Barça y de estar aquí con los jugadores, con el staff, con el club. Me encanta este equipo. Pero de momento creo que no es el momento de hablar de esto. Estamos centrados en nuestro objetivo y en el equipo, y esto es mucho más importante que mi situación con el club. Los jugadores tienen que dar el 100% mañana, así que no nos centramos en lo que pasará en el futuro. Del periódico volia preguntar-li Quería preguntarle el sistema de joc del ¿cómo le condiciona el sistema de juego del Inter a usted, siendo tan particular? Es un equipo que rellena mucho el campo con 5 jugadores y seguramente será un sistema mucho más especial comparado con los demás partidos que ha jugado. ¿Tiene que modificar algo el Barça? Hoy nos hemos reunido y ya hemos hablado de lo que tenemos que cambiar. En el centro del campo habrá 5 jugadores y tenemos que proteger los espacios, sí. También hemos hablado de cómo se gestionará todo, pero para nosotros es muy importante mantener el balón, tener mucha posesión y reducir los errores. Sí. También nos tenemos que centrar en la defensa. Tenemos un rival muy fuerte y tenemos que proteger y cubrir los espacios. Es muy importante. Hola, mister. Hola. Buenos días. Rafael Everso, La República. Después de perder 2 partidos, Simone Inzaghi dijo que el Inter no estaba acostumbrado a perder 2 partidos seguidos. Luego llegó una tercera derrota. ¿De qué manera cambian estas 3 derrotas la manera en que usted ha preparado el partido contra el Inter? Gracias. No, creo que es diferente. La Champions League también para el Inter es una oportunidad muy grande para conseguir el título. Es totalmente diferente. Creo que a partir de ahora cualquier equipo da el 100% y no importa los partidos del pasado. Ahora nos tenemos que centrar en el siguiente partido. Hello, Mr. Here, Francesca Benvenuti from Mediaset Italy. Again, about Inter, don't you think that the fact ¿No cree que el hecho de que estar muy cerca del objetivo con el Inter possibly to nothing might be a burden for your opponent tomorrow? Thank you. I don't think about that because it's not my thing, so it's not my job because I'm focused on my no es mi trabajo. Yo estoy centrado en mi equipo, en el Barça, y como decía en la pregunta anterior, es muy importante estar ahora al 100% contra el rival en el siguiente partido, en la ida. Tenemos la mentalidad de ganar el partido y es nuestro objetivo. Para nosotros es importante jugar al mejor nivel, claro. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.